señor Perea, tome asiento, lo vamos a entrevistar. Y yo dije, aunque paguen menos, yo me tengo que quedar acá. Entonces, tú tienes un cliente difícil, dámelo. A ese yo lo quiero. Empezabas a generar una relación hasta con el mismísimo demonio, ¿no? El concepto de humildad es que tú sepas quién eres y tus capacidades. Entonces, la humildad es un conocimiento de ti mismo y saber qué puedes aportar. Hola, esto es Sin Etiquetas. Nuevo programa, Silvana. Nuevo programa con un nuevo invitado. Así es, el día de hoy tenemos con nosotros a Arrigo. Él se llama Wilfredo, pero en realidad todos lo conocemos como Arrigo. Y él prefiere que se le llame así, que nos va a contar un poco su historia de vida. Sin más, presentamos a Arrigo. Hola, Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Arrigo, cuéntanos un poco de ti para que la gente te conozca. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es tu familia? Bueno, ¿A qué edad te casaste? Gracias, gracias. Contento de estar aquí. Bueno, yo me defino siempre como piurano. Para mí es una marca personal ser del norte, ser piurano. Jesuita, porque estudié en un colegio de la Compañía de Jesús y tengo familia que incluso ha estado en el sacerdocio. Para mí son un gran ejemplo. Y es una red poderosa también en mi día a día, el identificarme como jesuitas, y conozco mucha gente valiosa en ese aspecto, ¿no? Bueno, casado hace ya 25 años, ¿no? Agradezco mucho también el haber podido conocer a la que es mi esposa, porque nos complementamos perfectamente y no es casualidad que haya yo tenido a ella como pareja y ella como pareja a mí. ¿También piurana? Ella es chalaca, es del Callao. Callao. Eso le da su toque provinciano, ¿no? Y es curioso porque nuestras familias se parecen mucho. Entonces, incluso cuando tenemos discusiones y ella se molesta, me dice, no te dejo por tu familia. Lo cual para mí termina siendo hasta un elogio, Claro. ¿no? Y un salvavidas también, ¿no? En esos casos críticos de pareja que nunca faltan, ¿no? Y entonces, si ella valora la familia, a lo mejor valdría la pena un poco hablar sobre tu familia y tu origen. Sí, bueno, yo siempre digo que soy un mix, un híbrido. Mi papá era de familia puneña, latifundistas, ¿no? Tipo corte hasta feudal, se puede decir. Tenían dos grandes haciendas de ganado ovino. ¿En Piura? En Puno. Puno. Ah, en Puno. Tu papá era puneño. Puneños, y entonces las condiciones climáticas adversas, tierra de nadie en las alturas. Las mujeres, por el lado de la familia paterna, muy fuertes, ¿no? Generalmente no pasaban de primaria, de educación, pero en el caso de mi abuela paterna, ella se quedó viuda muy joven, tuvo que dirigir la hacienda en las alturas. Mi abuela, para decirles un caso nada más de las condiciones de vida, ella a los 14 años ya tenía que saber disparar y ya había disparado a personas, porque era parte de la defensa de los abigeos cuando te iban a robar el ganado, ¿no? Con su sexto de primaria, mi abuela paterna también fue la segunda alcaldesa en el Perú, porque hubo una alcaldesa limeña que estuvo 4 o 5 años antes que ella. Entonces el modelo femenino muy fuerte por el lado de la familia paterna, pero siempre con muchos recursos económicos, ¿no? Entonces vino la reforma agraria y mi abuela tuvo que reinventarse, y todos mis tíos. Y bueno, esa es una pequeña cicatriz que tenía la familia paterna, ¿no? De una revancha de lo que le quitaron injustamente, ¿no? Entonces, por el lado de mi mamá, sí fueron emigrantes italianos que tuvieron que hacer trabajos manuales en el Perú y se hicieron, pero también la figura materna por el lado de mi mamá fue muy fuerte, porque mi abuela quedó viuda a los 50 años también, con 7 hijos. El mayor ya era sacerdote y los otros 6 chiquitos. Entonces también un gran ejemplo de austeridad, de manejo y de valores, ¿no? Por el lado de mi abuela materna también, que nos marcó muchísimo, toda la familia materna, y por eso yo crecí en Piura. La familia materna es de Piura y la Piura. familia paterna de Puno. De Puno, ¿Y sí. cómo se conocen? ¿Con tanta distancia? Mi papá, claro, como la familia de mi papá era de muchos recursos, el hermano mayor de mi papá fue a estudiar economía a Bélgica para administrar las haciendas, y mi papá iba a encargarse de la parte técnica del manejo del ganado. Entonces quería estudiar agronomía,
y la mejor universidad de agronomía en el Perú en ese momento era la agraria. Mi papá no ingresó en el primer concurso que postuló y se fue a la segunda mejor universidad de agronomía en el Perú, que era Piura. Piura era una potencia en ese momento en agronomía. Exportábamos gente muy capaz a Brasil y a Venezuela. Es más, de la promoción de mi papá se llevaron a la mitad a Venezuela, porque Venezuela en ese momento hacía mucho experimento genético con ganado para ocupar todos los llanos venezolanos. ¿Sí? Entonces se conocieron en Piura porque mi papá fue a postular a la agraria de Piura y mi abuelo de casualidad consiguió un trabajo de Lima, lo enviaron a Piura a erradicar la malaria y el paludismo en Piuritumbes y también fue profesor universitario. Entonces mi papá fue alumno de mi papá. Mi papá fue alumno de mi abuelo materno y visitando a su profesor fue que se conoció con mi mamá, ¿no? Entonces bonita la historia, dos familias muy diferentes. Claro. Mi papá, la familia de mi papá, pues con su pasado de muchos recursos económicos y un poco de cuidar las formas, ¿no? La familia de mi mamá sí, sin tapujos, impúdica. Lo que hablábamos de formas y fondo. Más terrenal. Súper expresiva, muy pasionales, muy sensibles. Muy de apoyarse y de contarse los problemas. Mucho de red de contención, de soporte, sí, y con eso hemos crecido y todos somos un poco impúdicos y un poco también que buscamos socializar siempre, nos encanta socializar. O sea que tu mamá y tu papá se conocen y se quedan en Piura y forman una hermosa familia de... Yo soy el mayor y tengo dos hermanos varones que son menores que yo. Y un detalle también que nos quedó como una pequeña cicatriz fue que nuestra hermanita, que iba a ser la cuarta, murió un día antes de dar a luz mi mamá. O sea, venía la mujercita. Venía la mujercita después de 3 varones, ¿no? Entonces, esa fue una circunstancia que hizo que mi mamá fuera un poco más sensible, ¿no? Y que nosotros también la viéramos como alguien que debía ser más protegido, ¿no? Mi mamá es muy sensible, pero eso nos hipersensibilizó también a nosotros y es un vínculo especial con mi mamá y celebramos los aniversarios del nacimiento que hubiera sido mi hermanita. Y es un recuerdo bonito que nos unió, ¿no? ¿Y tu papá se queda ya con tu mamá en Piura, a vivir en Piura? Sí. Y no vuelve a Puno. No, ya a Puno cada vez más después de la reforma agraria, las condiciones en Puno se perdieron con mucha pena. Puno era una potencia de exportación de ganado ovino, ¿no? De ovejas. Una oveja en Puno semental te podía costar el equivalente ahorita de $40,000, ¿no? Y cuando lo entregaron en la reforma agraria, los campesinos se comieron las ovejas, que costaban $40,000. Pero bueno, ese es un ejemplo nada más. Pero bueno, no se dieron las condiciones, toda la familia emigró a Arequipa. Entonces yo tengo mucha familia arequipeña, porque por el lado de Puno, por el lado de mi papá, porque se fueron todos a Arequipa, ¿no? Entonces nuestras visitas eran más a Arequipa, 2 o 3 veces al año que a Puno. Y tu papá se queda con tu mamá en Piura y forman su hogar. ¿Y tu papá qué se dedicaba en ese momento? Mi papá, como ingeniero agrónomo, trabajaba en el Ministerio de Agricultura. Ahí trabajó muchos años y se dio una oportunidad de un familiar suyo arequipeño que le recomendó que postulara a Petroperú. Entonces a Petroperú se presentó como experto en seguridad, ¿ya? Y trabajó en el oleoducto durante 8 años. Y fue una época pues, de aventura porque se iba 20 días, venía 8 días y traía insectos y cosas exóticas de la selva. Y bueno, mi mamá tomaba el control de la casa esos días y mi mamá siempre ha sido muy drástica, ¿no? Tenía carácter fuerte. Tenía un carácter... Ella no es que tuviera carácter fuerte, sino que simplemente ponía sus reglas. Disciplina. Y con mucha sensibilidad y hablándote, te decía que no tenías otra opción, pues, ¿no? Que obedecerla, ¿no? Y ella estaba en la casa siempre, sí, dedicada a la casa. Mi mamá, siendo una persona, yo creo, con mayores inteligencias que mi papá y con mayores capacidades, era muy introvertida. Es muy introvertida, tengo el gusto de tenerla todavía cerca. Pero ella dijo, mi reto va a ser hacer los mejores hijos que pueda hacer, ¿no? Entonces tuvimos prácticamente una tutora de lujo a nuestra madre y yo creo que eso fue súper importante para que nosotros podamos
trabajar nuestro potencial Ujú. y crecer, digamos, sintiéndonos súper, súper, súper queridos, ¿no? Y después que terminaste tu carrera, ¿qué estudiaste? Yo estudié administración de empresas El mismo Piura. en el mismo Piura y se dio una oportunidad de entrar a trabajar como administrador de una empresa pesquera en Paita. Ujú. Y fue una experiencia bonita, pero corta, porque se presentó otra oportunidad laboral en Lima. Ujú. Y lo curioso fue que quien me recibió en Lima para la entrevista es la que ahora es mi esposa. No te creo. Entonces ¿Cómo dijo, así? señor Perea, tome asiento, lo vamos a entrevistar. Ujú. Y yo dije, aunque paguen menos, yo me tengo que quedar acá. Ah, Fue un flechazo. flechazo a primera flechazo a vista. primera vista, ¿no? Ujú. Y para mi suerte, los que tomaban las decisiones eran 2 egresados de la Universidad de Piura también. Ujú. Ajá. Y me quedé ahí trabajando. Ujú. Un año estuve detrás de la que ahora es mi esposa y al final accedió. Y bueno, nos conocemos hace 28 años y casados tenemos 25, ¿no? ¿Y cuántos hijos? ¿Ya? Ya 2, pues. Yo quería 3, pero mi esposa no accedió. Mucho presupuesto. Mucho ya. presupuesto, el tema de su figura también la quería recuperar pronto. Ujú. Y bueno, tenemos a Mariana, que ya tiene 23 años, Ujú. y a Joaquín, que tiene 21, ¿no? Ujú. Sí. Antes de entrar ya a tu mundo laboral, porque imagino que de ahí ya haces tu familia con ella, tienes sus hijos, y entras al mundo laboral, ¿qué crees tú de todo lo que nos has contado a nivel de tu vida, que marcó mucho tu forma de ser actual, pensando en tu familia, ¿no? En tu familia, porque tú eres provinciano, ¿no? Y vienes a Lima, ¿no? Y ella es limeña, chalaca, ¿no Claro. es cierto? ¿Qué crees tú que es la característica más importante que podría ser que te ha marcado mucho como ser humano? Bueno, yo creo que el no fijarme límites, ¿no? Porque lo más cómodo era quedarme en Piura, ¿no? Pero Ujú. yo quería, pues, retos. Y tuve la suerte de tener buenos jefes, ¿no? Buenos jefes que me resaltaban en que era muy bueno, en que era perfectible y Ujú. que tenía, digamos, posibilidad de mejorar, y qué cosas, pues, iba a ser muy difícil que fuera mejor, ¿no? Entonces, tener esa cercanía con buenos jefes, ¿no? En la empresa donde yo trabajé en Lima mucho tiempo, me hizo trabajar más en mis fortalezas, ¿no? Y buscar oportunidades en esas fortalezas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, era un negocio muy comercial el que yo tenía, entonces yo les pedía a los que se relacionaban conmigo que me dieran a los clientes más difíciles de carácter. Ujú. Entonces, tú Era tienes un un cliente reto. difícil, dámelo. Ujú. A ese yo lo quiero. Ujú. Entonces, y al final, con un poco de paciencia y mucha escucha, Ujú. y a veces soportando algunos exabruptos del cliente, empezabas a generar una relación hasta con el mismísimo demonio, ¿no? Entonces, Lograbas sí, los negocios. sí, sí, sí. Ujú. Entonces yo creo que ahí, y era joven, yo tenía 24, 25 años, y creo que esa fue el momento en que yo dije, no, yo sí en el relacionamiento tengo una ventaja. Ujú. Entonces tengo que siempre trabajarlo, aprovecharlo, escuchar, Ujú. ¿no? Y tener claro. Y algo que me marcó relacionado al tema de los jesuitas es el tema del servicio, Ujú. Ujú. ¿no? El servicio, por ejemplo, se burlaban algunos de mis compañeros de trabajo que yo decía en mi mensaje de recibir una llamada, yo le decía a Rigo para servirte. Ajá. Entonces decían, oye, ¿cómo para servirte? Esa palabra es horrible, servirte. Claro, porque lo veían como servil, a Tú lo eres, mejor. tú eres mozo, tú eres, Sumiso. Claro. ¿qué cosa eres? No, o sea, somos Al una empresa de servicio. servicios. Ujú. Estamos en una empresa de servicios, no te has enterado, o sea, Ujú. nosotros servimos, ¿no? Claro. Entonces, esa palabra y la cultura jesuita para mí Ujú. era importantísimo para decir que ese servicio era valor, Ujú. era darte valor. Claro. Entonces, Ujú. y hay un concepto importante que me ayudó a la universidad, es que el concepto de humildad, Ujú. muchos no lo tenemos claro. Ujú. El concepto de humildad es que tú sepas quién eres Ujú. y tus capacidades. Porque si tú crees que puedes hacer cosas y no estás preparado para ellas, no eres humilde. Ujú. Pero entonces la humildad es un conocimiento de ti mismo y saber qué puedes aportar. Ujú. Y algunos dicen, oye, no digas que eres humilde, ¿no? Claro. Pero Sí, ese eso- es el concepto de humildad, es un concepto filosófico, antropológico, y Es que la gente es súper asocia potente. no sé si sientes lo mismo, pero a veces siento que la gente asocia la humildad a pobreza, ¿no? O sea, ser humilde es ser pobre, O o lo sea, que no dijo decir Silvana, mucho, sumiso, ¿no? El humilde es sumiso, sumiso. claro, Y el que humilde, no habla mucho, claro. y no tiene nada que ver con eso, Sí. es correcto.
Es correcto. Ahora, tú vienes de un hogar en donde tu mamá era el ancla de la casa a nivel emocional y a nivel de sostén del día a día y tu papá era el soporte económico. Tú formas un hogar ya en Lima, lejos de tu familia de origen, ¿no? ¿Cómo se configura el tema económico en la familia? Tú eras el sostén de la casa, tu esposa trabajaba, Claro. los dos Los trabajaban. dos trabajaban. Claro, un dato curioso, cuando me contratan en Lima, mi esposa ganaba un poco más que yo, Ujú, ¿no? Entonces, ella tenía mucho tiempo en la empresa, ujú, ella había empezado a trabajar muy joven, ella era de toda la confianza de la familia dueña de la empresa, incluso era era amiga de los hijos del dueño, ujú, Ajá. ¿no? Que éramos más o menos contemporáneos con ellos. ujú, Entonces, era una persona de confianza, tenía acceso a mucha información privilegiada. Entonces, ujú, cuando yo empiezo a trabajar, yo empiezo ganando menos que ella, ¿no? ujú, Y en ningún momento, digamos, fue un tema de discusión, ¿no? O de fricción con ella, ¿no? Yo reconocía, pues, ese trabajo temprano que ella tenía y esa confianza. ujú. Y cuando decidimos ya comprometernos, ¿no? Empezamos a trabajar cuentas comunes, conjuntas, como iguales en todo sentido. Nos repartimos obviamente los conceptos del presupuesto, ¿no? ¿De qué te encargabas tú, de qué encargaba yo? Pero ahí, digamos, sí se dio que ella media que se quedó congelada en el tema económico y yo sí empecé a despuntar. Ujú. Nos da mucha gracia revisar algunos presupuestos que tenemos del año 2000, 2001, porque vivíamos pues con la sexta parte de lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces sí hubo una evolución económica, pero digamos siempre fue una bolsa común y una característica similar, porque somos familias muy similares, la de ella y la mía, era la austeridad, ¿no? Era en general tener claro que disfrutábamos con lo que teníamos, que lo más importante ya lo teníamos, y con eso hemos venido creciendo hasta ahora, ¿no? Somos bastante austeros, disfrutamos con cosas sencillas y nos va muy bien, nos complementamos muy bien con ella, ¿no? Ujú. Y en ese transcurso, ¿estuviste en esta empresa cuánto tiempo? Bueno, en ese empleo en Lima, bueno, en el empleo con ella estuve 2 años. Ya. Y ahí tuvimos una prueba de fuego porque yo cambio de empleo y me envían a Arequipa. Ujú. Se separan. Nos separamos. ¿Ya ¿Ya Entonces, estaban casados? no, Ah, ya. Enamorados. estábamos enamorados y ahí un golpe de audacia, pues compré, me acuerdo, en Catacaos, yo que soy piurano, Le compraste- unas alianzas, Ujú. las hice bendecir por mi tío sacerdote y le dije, oye, me voy a Lima, me voy a la Arequipa, no cortes conmigo, porque ella me dijo, no, felices los 4, no, aquí terminamos, pues. Ujú. Entonces le digo, no, mira, y te entrego esto en muestra de compromiso, ¿no? Entonces me acuerdo que la familia de mi esposa era protocolar en ese aspecto y no querían que ella acepte las alianzas porque eran alianzas, pues, Claro. ¿no? Ajá. Y le decía, no, míralo como una sortija de compromiso, nada más, ¿no? Pero bueno, gracias a ese golpe audaz fue que me aceptó estar de lejos Ajá. y estuvimos de lejos. Yo estuve 2 años en Arequipa y 1 año y medio en Chimbote. O sea, 3 años y medio lejos. Que se veían que una nos vez al veíamos. mes, 2 veces al mes. Lo que pasa es que yo venía muy seguido. Cuando estaba en Arequipa, ella viajaba a Arequipa y yo venía acá a Lima. Cuando me enviaron a Chimbote, 1 año y medio, ella iba a Chimbote, ¿no? Y bueno, esos 3 años y medio lo pasamos, digamos, muy enamorados, muy bien y preparando lo que iba a ser el matrimonio. Ahí ¿no? ya quedaba clarísimo que Sí, tu regreso a Lima era ya Sí, sí, matrimonio seguro. y ahí los jefes me ayudaron mucho porque me permitieron el cambio a Lima Lima. con la excusa de hacer la maestría acá en Lima, Ujú. pero realmente yo venía a casarme porque la maestría arrancaba el 15 de julio, yo me casé el 8. Entonces ya pues era que me quería casar, ¿no? Entonces, ¿Después de cuántos años de estar de enamorados se casaron? de 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, el tiempo que estuviste. Sí, O sea, de tú lejos. llegaste, estuviste con ella enamorados y te fuiste. Estuvimos 4 meses Y te y fuiste. me fui a Nada. Arequipa, sí. Claro, Sí, pues para ella no era una claro. relación todavía tan cuajada, Claro. ¿no? Pero tú Claro. te enamoraste a primera vista, o sea, en realidad, Sí, total. porque tampoco la conocías tanto, 4 Total. meses no es mucho. Un tema curioso, cuando yo la conozco, digo, a ver, caras bonitas vemos, corazones no sabemos, a ver, vamos a chequear, ¿no? Pero estaba yo impresionado, ¿no? Ujú. Pero empecé a chequear y me di con la sorpresa de que las Era una- familias eran demasiado parecidas. Yo dije, me encanta esta chica. Encima las familias son súper parecidas.
Ujú. Entonces, no, o sea, aquí es. No se me escapa, dijiste No, tú. aquí No, es. ya, desde que dijo que no rompía contigo Sí. solo por tu familia, Sí. no discutía contigo. Sí, sí, Ya. sí. Entonces, no, por ahí bendecido. Aparte hay un tema interesante en el tema de autoestima, ¿no? Ujú. Yo siempre he tenido claro lo que yo valgo, pero en el tema físico siempre tenía algunas dudas mías, ¿no? Ujú. Para mí ella era tan Bonita. Guapa. tan bonita que cuando me escoge, ahí sí yo toqué el cielo. O sea, yo me considero ahorita pues alguien que si le he podido enamorar a ella, o sea, me considero que sí, tengo mi Tienes Tienes tengo tu mi pepa, atractivo. Tienes tengo tu mi pepa. pepa, sí. Entonces, Qué es un tema, buena. por ejemplo, que yo se lo digo a mis hijos, y hay un tema ahí bonito porque en estos tiempos, a cada uno nos toca vender los valores de estar juntos, Ujú. ¿no? Porque siempre hay una tendencia al egoísmo, cada uno hace lo suyo, pero yo creo que sí, con mi esposa estamos transmitiéndole a nuestros hijos la importancia de tener una pareja con la que crezcas, ¿no? Con la que compartas, y que le sigas diciendo hasta los 80 años, pues, que te mueres por ella, pues, ¿no? Y Ujú. que eres un suertudo. Y esto que les he hecho a ustedes de que yo me siento más simpático y más guapo a partir de que ella me acepta, también se los he dicho a mis hijos, ¿no? Y se matan de la risa, Claro, pues. pero sí Pero es es que bonito. es verdad, o sea, yo lo que creo es que cuando uno tiene este sentimiento de seguridad, ¿no? De saber lo que traes atrás, ¿no? O sea, en Sí. tu caso tenías una familia tan fuerte a nivel de valores, tan sólida, que emocionalmente también estaba estable, ¿no? Entonces uno sabe de dónde viene, como que eso se proyecta, ¿no? Y si bien es cierto, a veces el enamoramiento empieza por los ojos y uno podría pensar, o uno a veces tiende a ser más malo de lo que es, en el sentido de que te miras al espejo y no te sientes tan Tan atractivo, ricotón. tan ricotón. Yo creo que eso pasa a un tema secundario cuando uno como esencia de ser humano, ¿entiendes? Desprende Pero eso lo entiendes ahorita, Ah, con la edad que claro, tienes. 50 años, Claro, un joven 25 no, años. claro, un joven no. Claro. Pero, No pero es en el tanto. caso de él, digamos que no tenía pues esta background de ser una persona emocionalmente muy inestable, más bien al revés, ¿no? Su única inseguridad podría venir por un tema físico, pero no por un tema de cómo manejabas socialmente una conversación o cómo Claro. te presentabas. O sea, había una seguridad muy grande y una confianza en él mismo. Lo que no estaba a lo mejor al mismo nivel de cómo él se sentía físicamente, Claro. y que lo que terminó pasando es que construyó un monstruo tu esposa, porque Claro. al decirte tú eres el elegido, Claro. le dijiste, encima soy churro. O sea, ya qué Ya, más puedo pedir, soy ¿no? el paquete completo. El paquete completo, me No, falta mi lazo. dijo. Aparte, una característica, cuando yo llego a esta empresa donde la conozco, habían hijos del dueño que habían, digamos, manifestado Interés. que había interés, Ajá. y habían gerentes de la Qué empresa bueno. que había. Entonces, yo Pero ya llego ahí, El candidato nuevo. el supervisor, el que gana menos, y de repente, claro, me costó un año, pero después pues terminé pues Claro. casándome con ella, y ahora que nos reunimos todavía, algunos de los compañeros de trabajo se hacen bromas entre ellos. pues, Claro, ¿no? Entonces, pues. oye, llegó el Te piuranito, serruchó. llegó el piuranito, pues, Que vino ¿no? así Y todo tranquilito claro, y se llevó. llegó el piuranito llevó el con sus tiburón. chifles y se la llevó. Sí, sí, sí. Qué linda Bueno, y historia. ahora viven en Lima, tienen una hermosa familia, y Sí. tú constituiste un hogar en donde los dos trabajaban, ¿correcto? Sí, los dos hemos trabajado siempre. Y ahí Hasta ahora trabajan los dos. Sí, y ahí el gran mérito de mi esposa de organizar la casa de tal manera, porque ella, yo creo, estoy seguro que sufre de trastorno obsesivo compulsivo, es controladora. ¿no? Bueno, como toda mujer. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ella ha seguido trabajando, pero también hemos tenido la suerte de tener chicas que nos ayuden en la casa Ujú. y Ajá. que han sido muy flexibles y muy permeables a estar supervisadas por mi esposa. Ujú. Entonces, nuestros hijos han tenido nanas de lujo. Sí, Diosito nos mandó a Karina, que creció mucho con nosotros. Estuvo desde que nuestra hija estaba en la barriga hasta que mi hija cumplió 10 años. Entonces, Ujú. mi hija, por ejemplo, le tiene La una adora. fe, los dos le tienen una fe, la adoran a Karina. Ujú. Entonces, el tener alguien de confianza en casa desde la barriga hasta los 10 años, Ujú. prácticamente le facilitó a mi esposa trabajar. Ujú. Claro, la persona más importante en la casa era Karina. Ujú. O sea, un postre, Ujú. una salida, todo era Karina. Para Ujú. nosotros, los Que dos era la nana. teníamos Ujú. claros que Karina era la nana
y era la persona más importante de la casa porque era la que nos permitía seguir con nuestras vidas profesionales con toda la Y que tranquilidad. todo ¿no? esté acomodado. Sí, ¿Y algún reto que hayan tenido tú en este camino en temas profesionales? ¿Cómo seguiste en el banco? ¿Qué pasó? En Y general, ahí para complementar, antes de que entres Sí. a eso, tú al principio mencionas que cuando tú llegas a Lima, ella ganaba incluso más que tú. sí. En ese momento, cuando ya forman el hogar, ¿se invierte? O sea, ¿ella seguía siendo el motor a nivel económico o ya tú ganabas mucho más? Cuando yo salgo de la empresa y me voy a trabajar a provincias, ahí sí hay un cambio drástico Remunerativo. de remunerativo, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí, ella un poco sigue creciendo, pero a un ritmo menor, Ujú. y yo sí me disparo. Despegas. Yo sí me Ujú. disparo, pero ahí, digamos, siempre ha sido como nos parecemos mucho, siempre ha sido la bolsa común. Ujú. Claro. Claro, claro. Nunca ha habido, digamos, discusión de hoy este concepto debería primar más. ¿Para qué? Muy, muy compatibles, ¿no? Ujú. Muy Claro. compatibles. Sí. Ujú. Nunca hubo discusiones. Y en tú ese habías aspecto. hecho una pregunta. Se me fue. No. En este camino, tú te fuiste a provincias, Sí. regresaste a Lima, te Nos casaste, casamos, estuviste en esta entidad un Sí, montón de tiempo. sí. ¿Cuánto Ujú. tiempo fue? 22 años. Sí. 22 Pero cuando años. regresas a Lima, tú regresas a otro trabajo entonces. Yo me voy a provincia por otro trabajo. Ajá. Claro, y cuando regresas a Regreso, Lima me caso. y ¿no? te cambias de trabajo. No, ahí sigo. Sigues en el mismo trabajo, El mismo ya. empleo, sí. Entonces, los retos en ese empleo, digamos, fueron casi cambios de área, Ujú. Ajá. pero yo creo mucho en Dios, ¿no? Entonces, yo Ujú. creo que los cambios que se dieron eran justamente para que yo creciera en áreas donde aportaba más en lo que era bueno, Ujú. ¿no? Entonces, si yo hubiera quedado en el área donde empecé, yo hubiera salido muy pronto, quién Ujú. sabe, porque la competencia en esa empresa es súper, súper fuerte, ¿no? Ujú. Pero donde fui, sí se valoraba más el relacionamiento. Ujú. Entonces, ahí sí me fue muy bien. Tuve buenos jefes también Ujú. y me dieron encargos Ujú. súper, súper interesantes que en este momento me han dado incluso exposición internacional. Ujú. O sea, ahorita, por ejemplo, yo me hice fuerte en esa otra área, Ujú. Ajá. e incluso saliendo de esta empresa, lo que ellos me permitieron desarrollar Ujú. fue unas capacidades que ahorita, por ejemplo, están muy valoradas, Ujú. y yo sí tengo entrevistas con personas que quieren saber mi mirada del mundo financiero no Ujú. regulado, así se Ajá. llama, aquí en Perú, y Ujú. converso con gente de México, y aparte, como también me interesa esas personas, yo a veces también las busco, ¿no? Ujú. Entonces, termino teniendo un network, digamos, regional, por decirlo así, Colombia, Chile, México, del negocio que yo hago ahorita, Ujú. y que lo conocí por cambiarme de área internamente. Es un poco como que tu experiencia te ha ido llevando Sí, a ese expertise Sí. que ha desarrollado no solo la parte profesional, sino la parte que a ti te hace sentir sí, personalmente que creces y que ayudas a los demás, porque tú también tienes bastante networking Sí. con gente, ¿no? Sí. Que nos comentabas. sí. Entonces, el primer gran reto fue cambiar de área, pero Ujú. sentí que, digamos, y lo puedo demostrar ahorita con la trayectoria después de 13, 14 años, que me ayudó muchísimo ese cambio. Y después otro cambio interesante en esa nueva área fue que me encargaron todo provincias. Ujú. Entonces, provinciano, que me encarguen provincias, yo estaba pues feliz, Sí, claro me que encanta sí. viajar, Ujú. y creo que soy muy flexible por el tema de relacionamiento. Entonces, yo puedo conversar muy bien y llegar a desarrollar una relación con una persona de Cusco, de Tacna, de Arequipa, de Iquitos y del norte, hay que decirlo, que son los más fáciles con los cuales relacionarse, Claro. teniendo en cuenta también algunos temas ahí que tienes que tener en cuenta con cada idiosincrasia. Justo te iba a preguntar por las idiosincrasias, porque, Sí. a ver, lo primero que yo preguntaría es para un provinciano duro Lima? O sea, ¿consideras que Lima, si comparas con las provincias, es una ciudad más complicada? ¿Desde qué óptica? Y después, hablas de, para un provinciano, relacionarse, las idiosincrasias son distintas. Ok, ¿cuáles son esos matices, ¿no? En todo este mundo laboral que te has podido desarrollar y que te ha permitido un poco comparar, ¿no? Primero Lima y claro, después el resto sobre de el las primer punto, hay dos temas, creo yo, sobre el primer punto, ¿no? En general, en Lima, el ritmo provincias. Ujú. es más rápido, ¿no? Sí. Entonces,
tienes que hacer más cosas en el mismo tiempo. Ujú. En provincias te tomas más tu tiempo, entonces ahí hay un tema también de estar alineado con los objetivos de la organización. Ujú. Si los objetivos de la organización lo puedes lograr tomándote ese tiempo de provincia, bien, Ujú. pero el mundo es tan competitivo que te va llevando a que no puedes darte ese tiempo. Entonces, tienes que escoger bien con quiénes relacionarte y por cuánto tiempo, y Ujú. tratar de que en ese tiempo que les vas a dedicar se pueda generar la mejor interacción, ¿no? Para poder pues, hacer negocios en un mediano plazo, ¿no? Ujú. Entonces, uno es el tiempo. El otro tema también, que se ha cortado un poco por el tema de la globalización y las tecnologías, es el tema de la capacitación. Ujú. Acá tienes más opciones también de capacitarte. Se han Ujú. acortado, te digo, por el tema de Claro. tecnologías, Ujú. ¿no? Porque antes Pero antes no, pues, claro. no, Ujú. pero ahora tú por tu cuenta te puedes autocapacitar y puedes Ujú. estar pues en En cualquier lado. en cualquier lado, ¿no? Pero eso es reciente, ¿no? Para Ujú. personas que hemos vivido y que tenemos 50 años ahorita, Ujú. pucha, escuchar una clase de un profesor en una universidad promedio de provincia, Ujú. y venías acá y encontrabas a un profesor en Lima Ujú. de universidad, o cursos en general, Ujú. u horarios de trabajo. O sea, Claro. aquí en Lima era más flexible el horario de trabajo, Claro. tenías gente más capa y tenías gente que trabajaba y estudiaba Ujú. Y practicaba, claro, porque porque los te horarios te permitían, ¿no? En Ujú. cambio, olvídate en provincias, ahora un poco más ya se ha avanzado en Sí, eso, ha evolucionado también. pero creo que Ujú. esos son los dos temas, ¿no? Primero, la rapidez, Ujú. y el segundo, la capacitación, que un poco se iba acortando por el tema de las tecnologías, ¿no? Claro, estamos hablando de la época en la que tú Sí. obviamente estabas en tu carrera profesional. Y con respecto a las idiosincrasias, ¿cómo lidiabas con el tema de los perfiles? Porque claro, la gente del norte es gente mucho más campechana, Claro. más Abierta, abierta, claro. ¿no? Y la gente del sur no es así, ¿no es Sí, cierto? mira, ahí lo que siempre me ha servido es que tú tienes que llegar primero y darle valor a la persona. Ujú. O sea, no tienes que ir a vender, tienes que darle valor. Entonces, Ujú. lo que primero tienes que vender eres tú. Ujú. Entonces, tú tienes, yo tengo una frase que puede sonar soberbia, pero yo tengo que demostrarle a la persona y que se diga después de haberme conocido, que le dé gracias a Dios por haberme conocido. ¿Por qué? Porque esta persona es Porque buena. saque un aprendizaje. Porque esta persona es buena, porque esta persona me puede ayudar en varios temas, Claro. porque a esta persona le intereso, Ujú. me va a contestar el teléfono, ¿no? Si es que no sabe algo que le pregunto, me va a derivar con alguien que sí lo va a saber. Entonces, yo creo que con eso, y un tema, el paradigma, lo tienes que tener claro para estar preparado en interacción, pero el paradigma no tenerlo tan fuerte tampoco, porque si no se constituye pues en una En una barrera. barrera para Ujú. la interacción, ¿no? Ujú. Y bueno, yo soy una persona que trato de usar mucho el humor Ujú. en las relaciones. Entonces, ahí sí he patinado a veces porque el humor en el sur es diferente al humor del Así norte. es correcto. Entonces, ya pero con el error ya vas aprendiendo y tienes que estudiar a la persona con la que vas a relacionarte, ¿no? Entonces, y hay temas que es peligroso tocarlos. ¿Te viene fútbol. alguna anécdota a la memoria de...? Sí, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, en Cusco, Ujú. en el tiempo en que yo tenía cargo Cusco, había, digamos, empresarios tradicionales de familias cusqueñas, y el honor para ellos era muy, muy alto, ¿no? Ujú. Entonces no entendían por qué había que firmar a veces un aval, Ajá. aparte del pagaré, ¿no? Ujú. Entonces, llegar a explicarles eso y decir, mira, pues es un tema, no es un tema de desconfianza, es un tema pues del protocolo. Yo te aseguro que vamos después de conocerte un poco más, a pedir que eso se levante como un requisito, pero entiende que es una relación nueva. Entonces, digamos, no te digo que en todos los he convencido, Ujú. pero sí finalmente convencí a uno o dos, Ujú. y ya como es una comunidad un poco cerrada, y entre ellos se pasaban la voz y decían, oye, tengo ya un año trabajando con esta empresa, si esta persona te está atendiendo, firme el aval sin problemas, ¿no? Pero Claro. parece increíble, pero no querían firmar como aval el pagaré, sino como representante legal nada más, Claro. que es un tecnicismo, ¿no? Ujú. Para tener una garantía un poco más sólida. Ajá. Pero así tengo varias anécdotas. Por ejemplo, en Iquitos también había un cliente que decía, pero si te pago más tarde, más mora me vas a cobrar, entonces tú ganas, ¿no? Ujú. Entonces, pucha, le digo, pero en tu negocio, Claro. ¿no te asusta cuando un cliente tuyo
pucha, sí, me asusta, pues. Pero entonces lo mismo le digo es, ¿no? A mí también me asusta que tú te demores 20 días después de la fecha en la que me dijiste, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, pero al final todo es conversar, pensar bien sobre la otra parte, ¿no? Pero también ser firme, pues, si es que no hay cosas que no se pueden negociar, se las dices desde el comienzo, ¿no? Para que las expectativas sean claras, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una anécdota en Puno, le estaba haciendo yo estaba persiguiendo yo a la reina de los panetones en Puno para una reunión, y ya casi terminando mi estadía en Puno, me llama su secretaria y me dice, ya, hoy día 8 de la noche. Ya, qué frío que hace en Puno, 8 de la noche. Y un asistente de la empresa me dice, yo la conozco, lleva un whisky. 8 de la noche, un whisky. Ya, pues le haré caso. Por el En frío, el peor de los pues? casos, Claro. la cosa pues que a la 1 de la mañana terminó la reunión, me tuve que escapar porque ella puso otra botella de whisky Y cerraste el negocio. y se cerró el negocio, pero Quería celebrar inmediatamente. así, o sea, ella sus negocios los hacía con su whisky. Mientras más caro el whisky, mayor importancia tú le estabas dando a ella. Entonces, ese tipo de protocolos, ese tipo de códigos, uno tiene que estar atento y escuchar a los de la zona. Claro. Sí. Claro, porque imagínate, ¿a quién se le va a ocurrir aparecerse con una botella de licor para cerrar un negocio? No, aparte no whisky, ¿no? O sea, puede Claro, ser una podría haber cerveza. No, aparte que ya llegas con un carisma diferente a la reunión, ¿no? O sea, te has tomado el trabajo de saber qué es lo que le gusta. Sí, claro, y para entiende así. y para un tema comercial eso es importante, ¿no? Sí. Sí, podría ser, dependiendo quién sea el interlocutor y cuál sea su idiosincrasia, ¿no? Medio complicado. Claro, en Arequipa, por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, era más señorial, ¿no? Una vez cometí el error de a un señor que tenía un apellido compuesto, solamente saludarlo con el primer apellido. Eso fue no te puedo creer, ¿sí? Casi perdemos la cuenta, o sea, sí, pues. ¿Qué le dijiste, señor Muñoz? ¿No le dijiste Muñoz? Por ejemplo, ¿no? Supongo que era Muñoz de la Ribagüero. No quiero decir el apellido, pero por ahí va. Al tercer saludo me dijo, yo no soy ese. Claro, pues. Entonces, es un error mío total, ¿no? Garrafal, ¿no? Pero, y así hay varias anécdotas, ¿no? Pero que ya uno con el tiempo va aprendiendo. ¿Y cuántos años estuviste trabajando? Yo atendí provincias 6 años. Siempre dependiente, ¿no? Sí, siempre dependiente. 6 años, atendí 6 años a ¿Y en total en esta provincias. Empresa estuviste cuánto 22, tiempo? Sí. Después de 22 años, decides salir. A los 22 años, como yo era encargado de provincias, esta empresa decidió atender provincias remotamente. Ay, Entonces, no te puedo todo creer. el equipo lo iban a desarmar. Entonces, una eficiencia, un plan de sí, eficiencia. un plan de eficiencia, sí. Entonces, al equipo le ofrecieron los que pudieran y tenían el perfil que se vengan a vivir a Lima, a la misma área. Se les dio esa oportunidad. De esa oportunidad, 1 de los 7 que yo tenía en mi cargo la tomó, los otros 6 dijeron que no se iban a mover, que no compensaba. Y me dieron 6 meses a mí para que busque dónde recolocarme dentro de la empresa, ¿no? Busqué dónde recolocarme, no se dio la oportunidad en esos 6 meses, entonces ya empezamos a conversar de mi salida. Una salida. ¿Tú sientes que en un trabajo como el que tú hacías, el perder el contacto y convertirlo en virtual es una decisión acertada? Yo tengo ahí mis no sé si tenga que ver con que obviamente nosotros somos de otra época, pero sí siento que la piel, o sea, el poder tener esta conversación y mirarnos en un tema comercial, ¿no? Y sobre todo en este tipo de relación con el cliente en el cual tú estás tratando de ofrecerle un servicio, es importante el poder sentirlo cerca, ¿no? El verte, que verte a través de un video, una cámara. ¿Tú sientes que...? Yo creo que primero hay que analizar el contexto, ¿no? Que el contexto es que culturalmente esa zona necesita todavía una presencia física de confianza, de evangelización, ¿no? De cambio de hábito, de gestión de cambio, sí, ¿no? Entonces, yo creo que primero es el contexto, ¿no? El contexto. Después viene el tema de los números, ¿no? Si, por ejemplo, el potencial de negocio de esa zona lo amerita, pues conviene todavía mantener esas personas, ese equipo que esté evangelizando, ¿no? Acompañando el proceso de cambio, ¿no? Si los números no cuadran, una opción es reducir, ¿no? El número de personas y que se hagan, por ejemplo, un responsable del norte, otro responsable del centro, otro responsable del sur, otro responsable de la selva, bajar el orgánico, quién sabe, ¿no? Buscar algo intermedio, pero yo creo que el contexto, ¿no? Y digamos, y el tema de
de los ingresos, ¿no? Ujú. O de la Pero, ganancia, pero según lo que me dices, define. sientes que no se debería anular la piel, o sea, el Es terreno. Es que depende, Depende mucho. O sea, incluso no solo es en tema de, voy a añadir una complejidad al tema de regional, ¿no? Ya. Lima provincia, tema generacional. Ujú. Hay tendencia a que digitalicen la venta de productos Ujú. cuando hay productos que todavía son un segmento grande de gente que lo compra, son gente de 50 para arriba y hasta incluso 60 años, 65 Claro, años. que no tienen... Que no tienen la facilidad ni la rapidez y les gusta hacerlo físicamente, ¿no? Ujú. Entonces, un poco que mientras los números te den, tú Ujú. tienes que pensar en lo que tu cliente quiere. Ujú. Tu cliente quiere que la venta sea con una conversación, Con contacto físico. necesita hacerlo de esa manera. Si Ujú. rentablemente todavía te da, debería hacerse. Yo pienso que debería hacerse porque sí, desde el lado del cliente, yo he hecho a veces research con gente, la gente de provincia sobre todo, está forzada a entrar a un tema digital, está forzado a un pago con tarjeta. Hay clientes que todavía quieren que la persona te vaya a cobrar, o sea, Ujú. y son montos grandes, ¿no? Ujú. Entonces, creo que a veces generalizar por un tema de eficiencia que es importante, El cambio. se debe evaluar. Ujú. Es el contexto. Ujú. Ujú. El mercado te da para poder tener eso. Ujú. Anda metiendo el cambio. Claro, que sea algo anda progresivo y metiendo- paralelo, dices Claro, tú. para Ujú. que tú vayas haciendo que cambie la manera de pensar de las personas y lo sienta como yo lo adopté, Ujú. pero no forzado. Ujú. Pero de lo que estabas conversando, Arrigo, me quedé con un tema que dijiste, ¿no? O sea, tuve 6 meses para buscar, ver en qué lugar de la compañía podía aportar con mi Recolocarse. trabajo. Ujú. 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 Pero vi que no se fue dando, entonces empezamos una conversación. En ese punto, cuando tú sabías que tenías un tiempo que iba pasando, ¿eso cómo te hizo sentir o qué planes B empezaste a generar por tu cuenta? Porque yo me imagino que emocionalmente esto te genera un poco de estrés, ¿no? Ansiedad, claro. De ansiedad. Sí, claro, definitivamente tener ya el contador, Claro, el eso, contador ¿no? en contra, por decirlo así. Lo que primero hice fue simplemente buscar empleo en redes sociales, ¿no? Ujú. LinkedIn, ¿no? Y vi con cierta tranquilidad que había, digamos, demanda Ujú. en ese momento, ¿no? Entonces, incluso avisando siempre en la empresa donde trabajaba, decía, oye, voy a empezar, como ya casi pues está Claro, decidido esto, voy a empezar este proceso, ¿no? Ujú. Pero ya les iba avisando, les decía, oye, si avanzo en el proceso, me van a decir fecha de término. Ujú. Y la fecha de término la tienes que poner tú, no Ujú. yo, Ujú. ¿no? Entonces, avísame cuándo es la fecha de término Ujú. formal, ¿no? Pero eso Ujú. no te jugaba en contra, ya tenías definida tus temas económicos de salida. Lo que sucede es que, digamos, ya en esta empresa era muy estructurada. Ujú. Ujú. Entonces ya estaba ya definida la regla, la fórmula. Claro. No había, No había mucho No había- que no iba a haber un negociar. cambio. Ujú. no había mucho que negociar. Era un tema... Más era una cuenta regresiva en realidad. Claro, era una cuenta regresiva. O sea, claro, ya estaba hasta las fórmulas, todo. ¿Por qué? Porque ya habían conocidos míos que habían pasado por Circunstancias Similares. parecidas. circunstancias parecidas. Entonces, era algo ya, digamos, matemático nada más. ¿ya? Era que el tiempo y matemática y ponerse de acuerdo. Entonces, sí, para mí era importante la fecha, porque yo ya estaba en plan de, sin descuidar mi trabajo, Ujú. ¿no? Presentándome. Yo pedía permiso, oye, tengo entrevista en tal empresa que está a 2 cuadras, Ujú. ¿no? Entonces, me voy a demorar 1 hora y cuarto de mi trabajo, ¿me das permiso? Sí, claro, claro. Claro, me, en da- ese sentido sí tenías el me apoyo. daban todas las facilidades. Claro. ¿sí? Pero Pero ahí no me quiero- confirmaban la fecha de Claro, o sea, no salida. tenías exactamente el día, pero sabías como que tenías que salir ya Sí. y que tenías un tiempo, un deadline total Sí. de 6 meses. Bueno, ahí yo aplico algo que no se lo recomiendo a nadie, pero lo que yo aplico es que nadie se entera que yo estoy en esa etapa. O sea, no lo dices. No, ¿Por qué? porque es una manera de proteger, Pero proteger. porque yo puedo manejarlo. Porque tú sientes que puedes. Yo sí puedo manejarlo, yo siento que puedo manejarlo, pero Pero te quita la posibilidad de oportunidades. a ver, digamos, el tiempo de casado, por ejemplo, en ocultárselo a mi esposa, Ajá. el tiempo de casado, y como que habíamos trabajado en la misma empresa,
su network era mi network y yo tenía más network que ella. Entonces, sí me podía quitar alguna posibilidad, porque mi esposa podía ser que conociera a alguien que no estaba dentro de mi red y que me dijera, oye, preséntate ahí, ¿no? Por ese lado sí. Pero, ¿qué pasa? Mi esposa, no es que yo la subestime, pero se asusta. O sea, tú lo primero que haces no es salir y contarle a tu esposa. No, de ninguna manera. ¿Cuánto pasó para que le contaras? Nada, de ninguna manera. Le conté una semana antes de salir. Para tú procesarlo. No, yo lo proceso relativamente rápido. El tema es proteger a mi esposa que dice asusta. Entiendo que lo que tú querías, claro, como él dice, proteger a lo mejor es decirle, tú sentías, en 6 meses voy a conseguir, te voy a ir, le voy a decir y al mismo tiempo le dice tranquila porque ya conseguí. Claro. Incluso Esa si era en tu 6 meses, intención. claro, incluso si en 6 meses no conseguía, aplicábamos el presupuesto de guerra, que le llamo yo, y nos bandeábamos. Claro. Y bueno, y Dios proveerá, ¿no? Esa es un poco mi filosofía también. O sea, uno tiene sus armas, pero nada va a pasar que no decida pues el de arriba, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque yo la conozco. Entonces, ella, por ejemplo, tiene mucha tendencia al insomnio. Entonces, no hay forma. No va a dormir. No hay forma. No, y si ella no duerme, yo no duermo. Claro. Porque ya me ha pasado que le conté, en otra experiencia le conté y 3 de la mañana me pasaba la voz, oye, se me ha ocurrido que hables con tal persona. Y hablé, ay, y con tal persona, mañana me reúno. Y de tal persona, Claro, en 2 semanas ya saqué solucionarlo. la cita. Claro. Entonces, por ahí sí, de hecho, hacía su aporte. Verdad, no había pensado en esa, gracias, ¿no? Pero en el costo-beneficio, el que no se asuste y que duerma bien, en mi caso era la prioridad, ¿no? O sea, no era que yo la subestimara en nada. De hecho, que sí me puede ayudar con algo, pero yo la conozco, ¿no? Entonces, no. O sea, tú no le contaste No. nada. Y te quedaste con eso tú solo y comenzaste a Hacer tu plan B, hacer tus pasos. Sí, hacer mis pasos. Había demanda, ¿no? En esa época fui a 2 procesos. Es más, perdí un proceso porque no me pusieron la fecha. Porque me dijeron, ya, tú dime la fecha y pasas a la terna. Claro, no era que tenía asegurado, pero yo tenía muchas posibilidades de en esa terna ganar. Y como no me daban fecha, no pude entrar a la terna. Entonces ahí fue donde yo empecé a friccionar un poquito más, porque les decía, oye, yo aquí tengo esta posibilidad, pero no había empatía, ¿no? De parte de ellos, ¿no? Entonces, ahí se generó un poco de fricción, pero siempre mi objetivo ha sido no preocupar a mi A tu esposa. familia. a tu familia. Ahora, ¿cuáles eran mis preocupaciones? Mis preocupaciones era, primero, que ella no duerma. Segundo, que yo tenía un programa de salud subsidiado por la empresa, que yo iba a Para pagar ti y para toda la subsidio. familia. Claro. Mira, la verdad es que a mí no me preocupa mucho el tema de mi salud, porque confío un poco que Estás sano. que estoy sano y que lo voy a seguir así, que no va a tener ningún imprevisto, pero sí me preocupa, por ejemplo, el tema de mis papás, porque yo los tenía mis papás ahí, y el subsidio era bien fuerte. Claro, pero bueno. Entonces, a los que sí les conté fue a mis hermanos. Para poder hacer. Entonces les digo, el plan. hermanos, esto cuesta tanto, a partir de tal fecha se Entre multiplica por tanto. Siempre fue entre 3, pero era pues una cosita así chiquita, Claro, porque era estaba poquito. subsidiado. ¿No? Entonces, eso lo que no estaba subsidiado siempre fue entre 3, que somos los 3 hermanos. Pero ya le dije, prepare la billetera porque en 2 meses esto se multiplica por 5, o sea, algo así se multiplicó. Claro. Entonces con ellos sí conversé, porque sí hay, o sea, uno de mis hermanos es súper ordenado. Entonces él empieza, hasta me pasa un Excel. Me dice, ya mira, esos son los que te sugiero, ya. Aquí vas a llevar el control de tus reuniones y que no sé cuánto, y me empieza a presentar un montón de gente. O sea, él agarra la batuta y empieza a llamar, oye, recíbelo a Rigo, que mira, no sé cuánto, es mi principal vendedor. Entonces, en los procesos que yo he pasado, igual yo con él. Cuando él también entra en sus procesos, me manda su lista, porque él ya entró previamente a LinkedIn a ver con quién me relaciono y me manda mi tarea, ¿no? Ayúdame con esto, dame un informe mañana a las 2 de la tarde, o sea, sí. Y en cambio le digo... Es estructurado. Sí, súper estructurado, yo no tanto. Entonces, sí, el mayor temor era que ella no duerma y el seguro de los papás. El seguro de los papás. Y ahí, claro. bueno, otro miedo era pues que solamente sale en esos momentos, es el tema, aunque tengo un seguro de vida, es, pucha, pues oye, si a mí ¿Qué me pasa pasa si me algo, pasa algo? entonces, bueno, y al final yo me tranquilizaba diciendo, bueno, si con $200,000 del seguro no son capaces de salir adelante, no se merecen. No se merecen. No se merecen.
Claro, Poniendo pues. el toque Claro, jocoso. Claro. No, aprovechenlo, pues, ¿no? Van a tener... Muerto o algo más, dijo el Claro. muerto. No, ya se muerto. paga la hipoteca, se paga la Claro. tarjeta. No, cuando la hipoteca se Sí, paga. te con el pagas otro sola seguro, con el de ¿no? grabar. No, pero Claro. eso, no, se paga todo eso, Ah, lo claro. dejas libre, lo dejas con Sí, casa, sí. con todo, más 200 Sí, mil. le digo, más bien vas a ser una viuda apetecible. ¿No? Más apetecible. Su preocupación no iba tanto por ahí. No, pero es verdad, o sea, a mí me llama la atención ese afán de protección, porque es una noticia fuerte, cuando te la Claro. dicen, supongo que no te la esperabas, y guardártela tú. Es duro guardarse. O sea, decir, yo creo que guardarse. una mujer- Sí, duro de guardar. Una mujer lo cuenta. Sí. Un hombre, No, yo no podría guardármelo tampoco. por eso, pues. Una mujer lo cuenta, un hombre... Pero quién sabe si lo guardarías si es que, por ejemplo, estuvieras protegiendo. Yo te apuesto que te lo guardarías. Yo creo que las mujeres no pensamos así, ¿ah? No sé, no estoy segura, no lo puedo generalizar. Yo creo que definitivamente las mujeres somos muy sobreprotectoras y cuidamos mucho, ¿no? Al entorno. Pero una noticia de ese tipo, yo creo que más bien al revés. Buscas ayuda, ¿no? Buscas que te Hay que den- compartirla. O sea, Ajá. probablemente no con todo, si estoy de acuerdo contigo que no con todo. En tu caso puntual, tú protegiste a tu seno más directo, que fue tu esposo y tus hijos. Pero con tu familia la compartiste, o sea, con tus hermanos la compartiste. Solo mis hermanos. Solo con tus ¿Por hermanos. qué? Porque mi familia, como es impúdica y es bien, Eso es lo que es contaste bien al comienzo. metiche, en el buen sentido, Ujú, pucha, hubieran hecho tal bolondrón ujú. que Si no es les bien contabas. difícil. No les Ah. conté. Ujú, No les conté porque hacen tal bolondrón que de hecho iba a llegar a oído de mi esposa. Pues. ujú. Ah. Porque empiezan a mover su cielo, piedras, Claro, todo. tú porque- solamente lo mantuviste con tus hermanos. Sí, directo. solo con mis hermanos. Sí. Y sabía que este hermano súper estructurado me iba a sacar pues, iba a 500 ayudar. reuniones. ¿no? Ujú. Si hubiera hecho eso, hubieran mis tíos, los hermanos de mi mamá, cada uno me hubiera sacado 500 reuniones. Y ahí quiero ir sobre, porque tú eres una persona que tienes muchísimos amigos, ¿no? Y quiero hablar del género masculino. ¿Tú crees que es típico que el hombre tienda a tragárselo? Tengo este tema y mejor no, yo lo voy a resolver, no lo voy a contar, me voy a quedar yo con esta información y lo voy a resolverlo. hasta solucionarlo. Hasta tenerlo en vías de solución. Claro, en nosotros todo creemos que como mujeres, las mujeres somos más de, ¿no? Probablemente hagamos un Claro. poco más liberación y sobre todo lo verbalizamos inmediatamente. ¿Tú crees que es típico que el hombre sea así? Que creo que la mayoría de los hombres tienen dos círculos, ¿no? Ujú. Un círculo muy chiquito, muy cercano, donde sí podría darse Decirlo. eso, pero Ujú. muy chiquito, muy Ujú. cercano. Y un círculo ya que son los patas, pero son los patas que no son tan profundos, por decirlo Ajá. así, ¿no? Donde sí ya dices, ay, ¿para qué, no? Ujú. Pero sí consideras entonces que típicamente un hombre a su círculo más cercano sí lo comentaría, Bueno, por ahí hay gente que es muy, que es más difícil que lo hagan que casi no tiene círculo, cercano. sí, o sea, y conozco gente súper capa que no tiene un círculo cercano. Sí, es lo que yo estaba pensando. No ¿Sí? tiene. No es como las mujeres que Sí tienes hay. tu grupito De contención, digamos. De contención. Los hombres, Son Mira, mucho más reservados. O sea, te Sí. pongo un ejemplo, ¿no? Y yo me relajo mucho, por ejemplo, con Instagram y YouTube. Ujú. Y lo he conversado con algunos amigos que son poco sociables ¿Y no ven? y sus amigos son Instagram y YouTube. Ujú. No tienen mucho círculo. O sea, yo tengo mi círculo y tengo Instagram y YouTube. Claro. Ujú. Porque es cierto, a veces me engancho. Para tanto. ellos solamente dices tú es el Sí, Instagram, YouTube y sí, punto. a veces cuando estoy muy con ganas de relajarme mucho, me puedo pasar toda la noche Ujú. mirando, por ejemplo, estos concursos de canto de América Got Talent, en La Voz. Me Ujú. fascina. A mí también me gusta. O sea, puedo empezar 10 de la noche y siento que son las 1, las 2 y empezó a clarear y dije, pucha, aunque sea 2 horas, ¿no? Cuando me quiero relajar así, sí, o en Instagram algo parecido, ¿no? Ujú. Hay temas que me gustan mucho de Instagram que me puedo enganchar también ahí, aunque sean cortos, aunque sean de Claro. 3 minutos, 4 minutos, me voy enganchando en el tema y te sigue presentando el maldito Claro. Instagram más temas relacionados. Pero conozco gente que casi que es su mamá, Ujú. ¿ya? Y el el Instagram, Instagram. o el YouTube, Ujú. o una maratón de series. Esa es su manera sí, pero de relajarse. ese compartir dificultades, no solo una pérdida de trabajo, sino dificultades como que
no sé, te divorcias o una enfermedad de alguien muy cercano, los hombres lo comentan en su... ¿Tienen ese escape? Por eso te digo, yo creo que hay un gran número que tiene pues Este su círculo, amigo, está, su amigo sí. que es su hermano. Ajá. O tendrán dos. Pero no más. No más. O sea, tiene uno o dos. Uno O sea, sí hay una tendencia a ser un poco más reservados. Sí, Las mujeres que somos un poco más que sí. lo contamos O sea, un hay poco gente- más fácil. yo creo que hay un montón que tienen solo uno y otro grupo también que tienen solo dos. Y ahí, Paras de contar. y claro, de ahí el resto ya no, a más no le cuentas. Hablaste de la salud y de tus padres. Tú tienes a tus padres contigo los dos. Mi papá murió hace 5 años. Mi papá murió hace 5 años. ¿De qué edad murió? Murió joven, murió de 7'4". Joven. Él era muy deportista. Y ahí fue un dato curioso porque uno no sabe pues, cómo va a terminar la vida, ¿no? El fuerte de la relación era mi papá y el deportista era mi papá y el que salía muy bien en los exámenes médicos era mi papá. La que salía con tendencia a diabetes porque comía mucho dulce y no hacía nunca ejercicio era mi mamá. Y resulta pues que a mi papá le detectaron que en un chequeo de la empresa donde pagamos el seguro le detectaron cáncer de la próstata incipiente y para hacerla corta, el tratamiento incluía, para rematar el cáncer, una sesión de radioterapia. Lo protegimos con todo lo que nos recomendaron. Y esa radioterapia le quemó la médula. Pero no nos dimos cuenta hasta 7 años después. No, Entonces desarrolló una mielodisplasia que casi ya no había nada que hacer. Entonces, si no se hubiera hecho la radioterapia, probablemente mi papá seguiría ahorita, porque tenía... La próstata se superó. O sea, claro, esos cánceres a edad avanzada normalmente son lentos. Aparte la próstata tiene esa característica, aparte fue una operación laparoscópica donde se extrajo todo. No había ganglios, no había ramificaciones, nada comprometido. Entonces, pucha, y nos preguntaron, oye, sugerimos la radioterapia. Entonces el médico, ¿no? Proceda, Claro. ¿no? Y pucha, cuando sale la mielodisplasia 7 años después, pucha, fue todo un tema. Bueno, la cosa es que la mielodisplasia se lo dio a mi papá. Pero, ¿qué pasa? Finalmente, la menos fuerte se quedó. Y la menos fuerte, pensábamos que en cualquier momento le iba a derrumbar el hecho pues, de la pérdida de mi papá. Claro, se iba. Pero ya han pasado 6 años y hasta no se derrumba. Entonces, eso demuestra que cuando no te queda otra cosa más que ser fuerte. Claro, tienes que ser fuerte. Entonces, oye, los 6 meses siguientes a la defunción de mi papá, que fue un momento bonito también, porque yo agradezco que tuve la oportunidad de acompañarlo, porque yo me pongo en su lugar y yo me imagino que él en muchos momentos tuvo miedo. Claro. Pero también en ese afán de protegernos, nunca no lo demostró. exteriorizó. Mi papá, ese año y medio, digamos, final, fue, si él ya era divertido y gracioso, fue el triple. O sea, mi papá falleció 3 de la mañana, hasta las 11 de la noche del día anterior. Tú le hacías los comentarios que sabías que le causaban gracia y todavía movía el dedo del pie, porque ya estaba sedado. Entonces, eso por ejemplo fue un ejemplo bonito de cuidarnos, ¿no? Porque yo me imagino, yo estaría muerto de miedo, Claro. probablemente, pero él no, él nos protegió hasta el final de eso, de ese trance, y también la protegió mi mamá, y nos ha quedado eso de ejemplo para nosotros, ¿no? Y nos quedó también el ejemplo de fortaleza de mi mamá, que Eso, el ejemplo fortalece a tu mamá. mi porque mamá, dices... el último año y medio, a veces por temas de trabajo, nosotros no podíamos llevarlo a mi papá al Rebagliati a que le hagan transfusión de sangre, porque el gran problema de la mielodisplasia es que tienes que hacer 2 transfusiones semanales. Ay, Dios mío. Porque tu médula no produce los componentes de la sangre. Entonces, mi mamá solita muchas veces tenía que subirlo, verlo disminuido, subirlo a la silla de ruedas con ayuda de un taxista que contratábamos, y nosotros no podíamos estar presentes ahí todas las veces, porque eran 2 veces en cuando nos decían, ya hay sangre, pum, y mi mamá tenía que agarrar. Entonces, fortaleza física y mental. Y lección de amor. Lección de amor totalmente. Entonces, pucha, y yo lo vi como un regalo también acompañar a mi papá hasta el final, tenerlo de la mano, cantarle lo que le gustaba. ¿Estaba contigo en tu casa? No. Ahí fue también un ejemplo de la fortaleza de los hermanos, ¿no? Los hermanos nos empezamos a rotar a mi papá en los cuidados. Las hijas políticas, las nueras, también dieron un ejemplo ahí de amor. Sobre todo mi papá, o sea, porque ellas ni siquiera decían, yo a ti no te voy a atender igual. O sea, nos decían a nosotros que lo hacían por mi papá, porque mi papá era muy simpático, lo querían, ¿no?
Entonces, pucha, fue un acompañamiento de verdad y yo dije, si a mí me han cuidado de chiquito, ahora me toca a mí acompañar. Devolverlo. Y que no esté solo en la despedida y poder agradecerle. Porque imagínate, tienes 1 año y medio para despedirte. Entonces, pucha, o sea, hay que aprovechar, ¿no? Lo único ahí, por ejemplo, como estaba con el sistema inmunológico débil, mis hermanos lo abrazaban bastante, ¿no? Y yo lo abrazaba poco, por Con miedo, ¿no? para no Entonces, contagiar ese es más. uno de los temas que he dicho, pucha, Diosito, ¿hasta qué punto debía abrazarlo más? Porque qué probabilidad era que se enfermara, pues, ¿no? O sea, con mascarilla lo hubiera Claro. abrazado más. Nada más, ¿no? Un tema medio ahí subjetivo, pero nada más fue un regalo acompañarlo, ¿no? Claro, los padres son un regalo y hay que aprovecharlos Sí, todo lo que se pueda mientras los tienes con vida, ¿no? sí. ¿Y tu mamá qué edad tiene ahorita? Mi mamá es muy joven, mi mamá tiene 7'3". Todavía Mi está mamá fuerte. tiene 7'3", lo malo que no ha hecho nada de ejercicio, entonces el reto es todos los días llamarla, Y que oye, camine, aunque sal al sea. parque, camina, Es bien importante hace que se ejercicio mueva. de piernas. Ya ella misma se ha regulado el tema le encantan los postres. Ella puede vivir de Coca-Cola y leche y crema volteada y no comer nada más, pero ya sí, ya no compra galletas, ya no come postres, la Coca-Cola 1 vez a la semana y ya está comiendo más saludable, le cuesta todavía el ejercicio físico, pero ahí le empujamos los 3 hijos, nos la vamos rotando, cada 2 años vive 2 años con uno de nosotros y en la vida de los nietos y de nosotros pues súper importante. Y ahí, bien. Bueno, entonces termina tu etapa de dependencia de muchos años, ¿no es cierto? Te comes la noticia, ¿correcto? Si bien es cierto la compartes con, en este caso, tu vínculo súper cercano, eran tus 2 hermanos, hoy te has reinventado, ¿no es cierto? Pasó toda esa etapa. ¿En qué momento se entera tu esposo 1 semana antes, ¿no? Sí. De tu salida. Sí. Esa semana, ¿cómo te fue? Cuando le dijiste, Bueno, pasó lo que tú temías, sí, no esa semana dormías. no dormimos ninguno de los dos porque me llenaba de ideas a las 3 de la mañana. Y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, me he ganado descansar 15 días y no pensar en nada. Claro, era un poco verdad y mentira también a la vez, para demostrarle tranquilidad también, ¿no? Ajá. Pero sí yo estaba con la idea de prácticamente desconectarme 15 días y bueno, claro, seguir buscando trabajo, pero relajado y a partir del día 16 arrancaba con fuerza. Ajá. ¿Ahí Ese era- cuántos años tenías, Arrigo? Ahí mira, si es que es el 2018, 73, ahí tenía 45. 45 años. Bastante Es joven. bastante Sí, joven. 45 años. ¿Y ahí tu primera idea era volver al mundo corporativo o abrirte y ya hacer algo como independiente? Mira, tú ahí mismo? curioso porque la empresa contrató un outplacement para acompañarme y yo soy intenso, soy desesperado. Entonces el outplacement me dijo, mira, te han contratado 6 meses, el programa dura 6 meses. Hermano, le digo, te doy 15 días. O sea que o se adecúan a mí o yo no vengo, porque yo no voy a estar 6 meses acá. Entonces, a ver, empecé a preguntarle a otras personas que habían pasado por el mismo proceso en esa empresa de outplacement y me dijeron más o menos algunas ideas. Entonces yo regresé donde mi coach de esta empresa y le dije, mira, voy a hacer esto. Primero, no voy a trabajar con mi promoción, porque te asignan tu promoción, o sea, para facilidad de ellos. No, voy a llevar los cursos que me das en 15 días, no en 6 meses, con todas las promociones en todos los horarios, porque quiero conocer gente. Claro, tú que quieres esté conocer gente. Claro, Claro. tú tenías clara Claro, tu sí. rol de... ¿Qué pasa? En mi grupo éramos 14. Habían 10 poco interesantes, así de drástico. Había un jefe de logística súper interesante y 2 más o menos. Entonces yo tenía 3 con cuales relacionarme y 10 que estaban para ayudarlos, no para que sumen. Entonces medio egoísta ahí, pero no. Dije no. Ya Entonces, tenías tu objetivo claro. y en los otros grupos había gente maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Me paseé y me conocí a todo lo que se estaban recolocando en esa etapa. ¿Y qué pasa? Y por intenso me dijeron, oye, de la promoción del año pasado se armó un grupo bien bonito en WhatsApp. Ya, ¿te sumo? Ayer súmame. Ya, me sumaron y ese grupo era maravilloso. Entonces, yo terminé el día 11, no el 15. El día 11 terminé con todo el programa del Outplay. Ya. Entonces, y ya estaba integrado al otro grupo, más bien de los otros grupos que había conocido gente interesante, hice que los agregaran al otro grupo. En ese grupo hay 251 personas.
¿ya? De los cuales 60 son intensos. Tú eres un evangelizador nato. Sí, sí, y el resto son zombies. O sea, están ahí cuando Ajá. necesitan algo y dicen, este grupo me puede ayudar. Ajá. Nada más. Pero ese grupo maravilloso, ahí empecé a enfocarme en conocerlos. Ajá. Conocía como a 3 o 4. Ajá. El resto, pero muy buen perfil. Todos gerencial, talento, gerente de talento, Ajá. gerente de logística, tecnología, gerentes generales habían, y de empresas tops. Entonces empecé a conocerlos, propusimos entre 3 empezar a hacer reuniones presenciales, ¿no? En el Hilton, en Miraflores. Hicimos como 5 reuniones en 2 meses. Los 60 iban, el resto no iban. Entonces esos 60 nos volvimos muy fuertes, ¿no? Y en el interín, un amigo me ofreció ser accionista en un emprendimiento que estaba haciendo. Y aunque yo quería tomarme los 15 días de descanso y solo ver pues, en algunas horas este outplacement y seguir buscando trabajo por otro lado, y, pucha, me convenció, fui y era un negocio de tecnología que, digamos, complementaba mis intereses, ¿no? Porque en el negocio en el que yo estoy, un pilar es el financiamiento, otro pilar es la parte comercial y otro pilar es la tecnología. Entonces, este era un negocio tecnológico de, digamos, convertirme en el brazo comercial de una multinacional que vendía tecnología. Entonces ya me interesó, me relacionaba con una matriz afuera, con los gerentes aquí en el Perú, el socio era piurano también y una persona de mucha confianza, entonces arrancamos, pues, contratamos a un grupo de personas y empezamos a hacer el brazo comercial, nos salieron muy buenos negocios y así estuvimos 6, 7 meses. Para serte sincero, el negocio, digamos, era más el aprendizaje que la ganancia, ¿ya? Y en paralelo yo seguía buscando trabajo, me presentaba a varios, pero, digamos, para serte sincero, no sé si es que es irracional, pero había demasiada confianza en que alguien me iba a contratar. Estabas tranquilo. O sea, la verdad que, o sea, sí veías pues que, por ejemplo, si el presupuesto era 10 y yo generaba 3, había un desfase de 7 que salían de los ahorros. Claro. ¿No? Entonces, pero la verdad que yo decía, oye, pero esos 7 para lo que estoy haciendo y lo que estoy aprendiendo, pucha, está recontra bien pagado. Bien invertido. Y ahorita aparece algo. Entonces, así era, pero pasaron pues 8 meses y a los 8 meses fue gracioso porque entro a una cafetería a encontrarme con un amigo que había estado en España y lo acababa de contratar una empresa en Perú y llegué temprano, ¿no? Entonces llego a la cafetería y en la cafetería me encuentro con un amigo que trabajó conmigo en la otra empresa y que ahora estaba en otra empresa del mismo rubro. Y hola, ¿cómo estás? Oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Sigues en la empresa? No, ya salí. ¿Hace cuánto? Hace 8 meses. ¿8 meses? Oye, pero yo necesito a alguien como tú. Entonces yo venía a que mi amigo de España me presente con los que lo habían contratado y me encontré con el otro amigo. Entonces, para hacerla corta, este amigo me hace entrevistar con su gerente al día siguiente y al día siguiente me dicen, ya empiezas. O sea, en una cafetería. En una cafetería en San Isidro. Lo gracioso fue que al mes me dijo, oye, necesitamos a alguien para el equipo. Y le pasé la voz al amigo con el que me iba a reunir. Ah, sí, te lo jalaste. Entonces me lo jalé. Entonces los que mi amigo me presentó me odian. Claro. Porque me presentó y al mes se fue conmigo. Entonces, pero fue pues, una cosa curiosísima. Pero digamos, algo así había pronosticado mi coach de lot placement, de que alguien que te conoce es el que más fuerte, es el que la mayor probabilidad de que te jale. Y así fue, porque el pata me vio, me dijo, ay, ya, pum, pam. Y en 3 días estaba trabajando de nuevo con un reto muy similar, mejor pagado. Mira, mejor pagado que de donde había salido, utilidades alucinantes. Y bueno, y traté de mantener el ritmo de la empresa con la que ya tenía con mi socio. Mi socio también lo contratan, ¿no? Le hacen una propuesta súper increíble y hasta ahora sigue ahí. Y contratamos a alguien para que se encargue, digamos, de hacer el día a día. Igual, digamos, nosotros podemos hacer cosas por teléfono y seguir consiguiendo clientes para mantener el compromiso original con esta empresa que nos había confiado manejar la parte comercial. Entonces, ahí hemos estado 2 años en ese nuevo empleo y nuevamente sacan al gerente de esta empresa y ponen a alguien
que de alguna manera el avance que había hecho el anterior, dijo, no, ahorita no es el momento. Entonces necesitamos a alguien más junior y salimos los dos, o sea, mi amigo y yo salimos y fue curioso porque iba a trabajar hasta el miércoles y el lunes le escribo a un amigo, ¿no?, de la primera empresa porque veo que publican su nombramiento en Diario Gestión y le escribo y le digo, oye, tú estás en este negocio es muy afín a lo que yo hago. ¿Quién es el dueño? Fulano. ¿Y tienes llegada a él? Sí, él me ha contratado. Pregúntale si le interesa hacer este negocio. Ya, eso hablé a las 12 del día. Y este amigo me dice, mira, tengo 4 meses aquí y nunca le he escuchado que tenga interés en eso. Pero le voy a preguntar. Ya, 12 del día. A las 2 de la tarde me llama el dueño. Y me dice, oye, quiero que mañana vengas a conversar. Ya, entonces me senté y me dijo, mira, seamos socios. Tú 30% te encargas de hacer todo y yo nomás pongo la plata. Y yo soy el dueño con el 70%. Me respetaba el sueldo de la empresa donde había salido, que era muy bueno. Tema de utilidades, obviamente no hay porque vas a empezar de cero, probablemente 2, 3 años no hay utilidades, pero tú vas a hacer todo. Vas a hablar el Frankenstein de cero. Entonces ya arranqué ahí y bueno, él cumplió hasta donde pudo, pero no pudo poner, digamos, cumplir con toda su palabra y poner toda la plata. Entonces ahí estuve 2 años. Armé un Frankenstein bien bacán, pero un Frankenstein sin plata. Incluso me metí a levantar plata y pude levantar como 4 millones de soles, que para el negocio no era nada, pero con esos 4 empezamos a hacer maravillas. Pero lo interesante siempre es ver el aprendizaje. Claro. Porque lo que aprendí en la escasez de fondos es hacer algo que nunca había hecho en las otras empresas. En las otras empresas siempre sobraba la plata. Claro. Entonces había un negociazo y decía, oye, quiero tanto. Solamente negociaba con la tesorería el costo del fondeo y todo el margen era digamos, un logro mío. Pero ahora, en la escasez, yo tenía que levantar plata. Entonces yo tenía que sentarme con alguien y decirle, confíame. ¿Cuánto tienes? 20.000 soles, ya confíamelos un año. ¿Tú cuánto tienes? 50.000 soles, confíamelos un año. Y así levanté 4 millones de soles. Pero es que con todo el networking, ¿cuántas personas son tu networking LinkedIn? Bueno, que tenga así recurrencia debe ser 350. Recurrencia. No, pero en general. Bueno, es que el número que ahí es, yo estoy en 3.500. Pero digamos, así con los que puedo conversar, con los que frecuente y todo. 30, o sea, los últimos 30 días con los que converso son 350, 400 máximo, Pero ya un poco para ir cerrando también, y a mí me gustaría a lo mejor aprovechar, ¿no?, toda esta experiencia que nos has contado. Hay mucha gente que siente que cuando se acaba un trabajo de muchos años, ¿no?, es como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Se siente perdido. A veces estos programas de outplacement que te ofrecen, como dices tú, si no están bien llevados, y en tu caso tú tienes una condición especial de que tienes muy claro la importancia, sobre todo por el tipo de negocio en el que tú estás, de conocer gente, de tener un networking valioso, ¿no? Y ahí no queremos menospreciar a nadie, pero dependiendo del tipo de negocio en el que tú te quieras enfocar, hay gente que pues, te va a aportar más y otra gente que probablemente te aporte para otras cosas, pero para ese tipo de negocio no. ¿Qué te gustaría darle como mensaje a una persona que siente que, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿no? Sobre todo que en tu caso tú tenías la ventaja, y eso es muy valioso, que si bien es cierto tú podías tener el mayor ingreso en tu familia, tu esposa también aportaba. Sí. Pero hay muchos hogares en los cuales son el cabeza de familia, el padre, es quien soporta la economía del hogar. Entonces, cuando esta persona pierde el trabajo, se siente totalmente... Yo tengo amigos y gente que ha perdido el trabajo que hay que levantarlos del suelo porque en realidad sienten que toda su vida se acabó. Y en realidad no se acaba, hay que reinventarse. ¿Qué te gustaría darle como que el decálogo, digamos, o las recomendaciones, ¿no?, para una persona que siente que está pasando por esa situación, ¿no?, de que ha perdido la chamba después de muchos años? Mira, yo creo que cada uno es capaz de irse especializando en algo que le guste mucho y especializarse tanto que tú puedas decir que en el Perú no hayan más de 50 como tú, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo creo que no hay más de 10 como yo en el Perú. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Entonces, ponle 50 ya para no sonar tan agresivo, pero si tú puedes especializarte, primero tiene que gustarte, tiene que ser tu pasión, ¿no? Si no es tu pasión y eres bueno en eso, pucha,
por ahí puedes intentarlo un tiempo, pero va a ser temporal, ¿no? Entonces, primero, ¿qué te gusta, qué te apasiona? No, Lucas se ha enamorado de Arrigo. Después es el tema del tiempo, ¿no? O sea, Ay, Lucas, me hiciste perder la idea. Ahora, no, después es el tema del valor. O sea, que tú tienes que tener claro qué valor le das a alguien. ¿Quién te valora? ¿Quién te valora por lo que tú haces, por lo que tú conoces? Entonces, tienes que tenerlo claro y verte como un proveedor de ese valor, ¿no? Entonces, ya no importa si eres dependiente o independiente. Tú te acercas a alguien y le dices, mira, lo que yo soluciono es un dolor que te aseguro que tú lo tienes. A ver, cuéntame, a ti no te pasa esto, le haces como unas preguntas y dices, sí, me pasa esto, me pasa lo otro, y yo eso te lo puedo solucionar en tiempo récord, ¿ya? Y eso te va a generar beneficios, tal, y me comprometo a hacer eso. Y aquí está un poco mi ruta de vida, mi hoja de vida, donde te demuestro que soy experto en eso, ¿no? Entonces, si tú tienes claro tu valor, ¿no? La gente te va a abrir la puerta para escucharte, para conocerte, ¿no? Y hasta si es que no te contrata, le va a quedar la antenita, como digo Claro, yo, estás en el encendida, radar. de decir, oye, este pata te puede ayudar. Entonces, cuando él converse en su network, va a decir, oye, yo conozco un pata que valdría la pena que converses, ¿no? Ahora, eso es lo principal, pero tiene que ir acompañado de todo lo demás, ¿no? Que seas una persona, pues, que inspire esa confianza, ¿no? Que hay hasta un código de vestimenta y de hablar para poder venderte tú primero, ¿no? Pero yo creo que ese es el tema, o sea, tener claro cuál es tu valor y empezar a identificar quiénes te pueden ayudar a difundir tu valor. Tu valor. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo con quién me reúno de cajón todos los meses, con un contador nuevo, con un asesor financiero de empresas, con un certificador de normas ISO, con un estudio de abogados. O sea, yo al mes tengo que conocer a uno de esos nuevos todos los meses de mi vida. Y a él te tiene que quedar claro qué estoy haciendo, qué valor le doy a una organización y que obviamente hay otros temas. Ya, contesto el teléfono, respondo el WhatsApp. Estar disponible. Estoy disponible. Te puedo dar una cita rápidamente, aunque sea de 5 minutos, pero envíame un WhatsApp primero con cuál es tu dolor, y yo te voy a decir, yo no te puedo ayudar, pero al toque, WhatsApp, escríbele de mi parte y este pata te soluciona el problema con toda seguridad, ¿no? Entonces, eso es un valor, ¿no? Que si tú lo tienes claro y lo difundes, y el otro tema es estructurar tu tiempo, porque tu tiempo es escaso, entonces tienes que dedicarle tiempo a encontrar esos conectores que le llamo yo, ¿no? Los que difundan mi propio valor, y pedirles una reunión, ¿no? Y en general mi experiencia de recolocación es que el ser humano es buenísimo por naturaleza. A mí solamente de 2.000 solicitudes de reunión me han negado 2. Entonces el ratio pues es súper favorable, ¿no? Y gente desconocida total, ¿no? Entonces, oye, quiero intercambiar ideas de cómo ayudarnos, ¿no? Yo de tu empresa he estudiado esto y creo que te puedo ayudar en este tema, en este tema, en este tema. Yo necesito que tú tengas claro que yo soy bueno en esos temas para que si apareciera una oportunidad me recomiendes, ¿no? Para hacer un negocio o para recolocarme, ¿no? Entonces, con ese mensaje que casi es estándar en mi LinkedIn, casi que es copy y pega, claro, lo voy adecuando a la industria, al cargo. Solamente me han negado de 2.000 reuniones, 2. No estoy interesado, que me quieres vender, no, en algún otro momento, llámame en el 2025, no lo sé. Entonces, eso, cuando ya llegas a la persona, te compra como persona, obviamente el mundo es un pañuelo y empieza a validar, oye, ¿dónde ha trabajado? ¿Qué hoja de vida tiene? ¿Alguien lo conoce? Por ahí siempre hay algún conocido, ¿no? O la institución también, o la empresa te da soporte. Es muy bueno también pertenecer a asociaciones de networking. O sea, es alucinante. O sea, a mí me han llamado gente de México, de Argentina, diciéndome, yo quiero que tú me ayudes con mi estrategia comercial. Ah, ya, ¿y por qué? Porque un pata de una red de networking me ha dicho que tú eres. Ah, ya, pero no me quieres entrevistar. No, yo quiero que de una vez me mandes un plan. Esta es mi página web y allá, ¿y cómo es? Pues, ¿no? Sí, pues ya, mira, mándame 3 láminas y empezamos con eso. Entonces, es muy importante tener esa red, yo creo, de networking, que hay varias, algunas pagadas, otras no pagadas. Te dan mucho soporte, te dan visibilidad,
se te abren negocios. Y por último, conocimiento, network y conocimiento, ¿no? Como yo estoy sentado yo en negociaciones donde yo decía, oye, qué bacán, o sea, esto no lo conocía digamos, y ahora tengo llegada a esta persona que se acuerda de ti y que te da su tarjeta y te dice, oye, si encuentras personas con este perfil, recomiéndamelas. Y empiezas a interactuar con ellos, ya existes, ¿no? Bueno, en parte porque creas en ti. Ah, bueno. Y que Parte de primero, eso, ¿no? Primero hay que creer y confiar en uno. Y segundo, por atreverse, ¿no? Porque Sí. tú, como dices, a través de LinkedIn, en este caso, contactas con gente que no conoces. O sea, nunca los has conocido, nunca has conversado con ellos, pero tienes tan clara el valor que tú le puedes aportar y obviamente haces tu trabajo de estudiar a la compañía y ver hasta dónde tú puedes ser un componente útil, que logras pues el enganchar y que se te escuche y que, como dices tú, se te reciba y se te dé algo que es tan valioso, sobre todo para una persona que está enganchada en un mundo dependiente, que es el tiempo, ¿no? Sí. Que normalmente no tienen tiempo. No sé si tú quieras agregar algo más, pero me ha encantado. Es una historia muy importante, muy interesante para las personas que pasan por este proceso, ¿no? ¿no? O sea, el networking es importantísimo, tener la forma en la que tú muestras tu marca, tu valor en las redes sociales. Y te obliga a un manejo de marca personal, Exacto. que es lo que les decía en otras palabras, ¿no? Si tú te vendes como un proveedor de un valor, tienes que visibilizarlo. Tienes que visibilizarlo, claro. y ya no importa si es que eres proveedor o si te contratan de manera dependiente, porque al final estás dando ese valor, ese dolor lo estás mitigando. Una última pregunta, no sé si nos pasamos del tiempo. Cuando tú estabas trabajando como dependiente en esos 22, 20 y tantos años, ¿tú manejabas tus redes sociales como las manejas ahorita? Mira, yo te soy sincero, mis redes sociales, Interesante. mis redes sociales, yo siempre he sido medio parásito. ¿En qué sentido? Veo a alguien que conecta conmigo y me complementa mucho y que él se está matando haciendo redes sociales. Y yo retuitea, recomparte. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Parece mentira, pero me llama y me dice, oye, gracias por apoyarme. No, gracias a ti. Claro. Gracias a ti, hermano, y sigue, y yo te hago barro y todo, y sigue así porque los dos estamos ganando un montón. Entonces, acá hay un concepto también que es moderno, pero es el de la colaboración. Escúchame, yo me asocio hasta con mi competencia. Claro. Hasta con mi competencia y les digo, los dos ganamos. Ya en el face to face, yo sé que yo te gano. Pero en el colaborativo ganamos los dos. Claro, porque empleamos mercado. Claro, entonces ese tema colaborativo es brutal, un o sea, tema es algo que tiene mucho potencial. Brutal, claro que sí. brutal. Y creo que en el Perú todavía no hay mucho eso. No, el tema colaborativo acá para nada. Sí, no hay. Cuando yo lo llamo a un gerente de otra empresa competidora, le digo para reunirnos, me dice que me quieres sacar. que vas a llevar a mi gente, que me vas a comprar, que vas a hacer. No, hermano, intercambiemos información. Claro. ¿Tú con quién le has fregado? Yo te digo, ¿con quién le he fregado? Para no fregarla. Claro. ¿Con quién te ha atinado? Conmigo, y en el campo, ganar el mejor, pues le digo, o el que estuvo en el timing el que dio mejor perfecto. servicio, el que... Sí, ahí todavía nos falta un poquito más de evolución. Sí, pero... no, horrores. Bueno, te agradecemos el tiempo. Sé que eres una persona súper ocupada, pero me ha encantado el hecho de que puedas servir de modelo para las personas que a veces sienten que una vez que ha trabajado tanto tiempo en una compañía y llega el momento en el cual que todos lo pasamos, ¿no? Se acaba pues esa etapa, ese ciclo, digo yo, uno piense que el mundo se acabó. El mundo no se acaba, la vida continúa. Hay que confiar, hay que creer en las capacidades que uno tiene y también hay que tener un plan, porque dentro de todo lo que tú mencionas no es solamente yo soy bueno, o sea, yo soy bueno, tengo un plan, tengo clarísimo en lo que tengo que trabajar y me enfoco en eso y lo voy explotando. Así que muchas gracias y Gracias a un ustedes. aplauso para ti. Gracias. Gracias a ustedes.